Continuamos compartiendo hoy con ustedes un tema que nos interesa a todos, que nos llama la atención y que sin duda alguna ha sido noticia en los últimos días. Tiene que ver con lo que ocurre en la hermana República de Nicaragua, donde hay bloqueos, manifestaciones, heridos, asesinatos, un país que ha estado paralizado, un país al que, según dice nuestro gobierno, no debemos visitar, no es seguro visitar en este momento, un país donde lamentablemente todo lo que pasa por Centroamérica tiene problemas para transitar por el territorio nicaragüense, y un país donde ya inclusive la Organización de Estados Americanos, la OEA, envió una comisión para que estudiara un poco qué estaba ocurriendo en Nicaragua y del mismo tiempo, bueno, pues para que propusiera algún tipo de solución a la problemática de esta hermana república, donde ya van por lo menos un centenar de muertos, ¿verdad? Y se dice que hay muchos más, porque hay gente desaparecida y de heridos, creo que superamos ya los 1000, ¿verdad? Por lo menos. Hoy nos acompaña don Carlos Cascante, ahora sí lo dije, ¿verdad? Sí. Cascante, profesor universitario en el campo de la historia de nuestro país. Un poco para que nos explique, don Carlos, qué es lo que ocurre en Nicaragua. Usted en la primera parte nos hacía por ahí un resumen, donde podemos, a este resumen que usted nos hacía, pues tal vez para retomar algunos puntos, bueno, entender que Nicaragua es una nación que siempre, desde que nace, ha estado en manos o controlada por potencias internacionales, en otrora por los españoles, luego por los ingleses, con el interés de construir un canal, posteriormente con los norteamericanos. En los últimos tiempos, por lo menos en la década de los 80 también, creo que los rusos anduvieron por ahí, los cubanos, ¿verdad? Más los cubanos que los rusos. Más los cubanos que los rusos, en la época de los 9 comandantes, en esos 11 años del sandinismo, ¿verdad? Del 79 al 90. Al 90. 90, ¿verdad? Y bueno, pues Nicaragua ha sido eso, ha sido una nación, un pueblo que creo que el planeta le ha impedido crecer, madurar en el campo sociopolítico. Don Carlos muy bien nos hace un resumen. Bueno, Nicaragua en el siglo XX sufre los embates de la dinastía de los Somoza García, que termina en manos de Somoza de Baile, ¿verdad? De Tacho, de Anastasio Somoza de Baile, quien es derrocado en el poder. Esta dinastía que se decía que era dueña del 60%, 70% del comercio del territorio de Nicaragua. De toda la actividad económica, porque son datos exagerados. O decirlo, de toda la actividad económica de Nicaragua. Hay quienes dicen que son datos muy exagerados. Son datos exagerados. Hay quienes dicen que era un 30 o un 40%. Lo cierto caso es que era una dinastía con mucho poder. Una dinastía que, bueno, pues no se veía bien, se decía que habían abusos, que había corrupción. Hay un hecho histórico que llama la atención y tiene que ver con el terremoto de Nicaragua y las donaciones que se dan, donde participan artistas internacionales, también nicaragüenses, y se dijo que bueno, con este terremoto pues las donaciones pocas llegaron en manos de quienes más los ocupaban. Llegan los sandinistas y de creer o soñar que iban a liberar al pueblo de la opresión, nos salieron marxistas y leninistas en aquel entonces. Luego tienen esa transformación política que don Carlos nos acaba de explicar ya para el siglo XXI, pero mientras se hace esa transformación, llega a Estados Unidos, interviene, negocia, se vive la era de la piñata, la famosa piñata, donde empiezan a entregarse propiedades a políticos del sandinismo, simplemente porque pues no era bien visto que un ministro viviera en una casa muy humilde, por ejemplo, ¿verdad? Se llama el presidente Carter, si no me equivoco, ¿verdad? En los 70s, sí, finales de los 70. Para que a Jimmy Carter, ¿verdad? No, pues ya era expresidente. Sí, sí. Para que llegara algún tipo de arreglo político y pudiera entrar la oposición al poder. Llega doña Violeta Barrios de Chamorro, lo hace bien, pero después llega don Arnoldo Alemán, conocido popularmente como Gordomán, ¿cómo es? No me acuerdo cuál era el apodo. Gordomán, algo así le decían al pobre.
Y bueno, las denuncias por corrupción había así por haber. Lo cierto del caso es que entonces el sandinismo regresa al poder y regresa vestido, como usted bien apuntaba, Carlos, como un partido que parecía que pues se había puesto de acuerdo con el clero, con el poder económico y también con la potencia dominante en el momento, con los Estados Unidos. Y todo hacía pensar de que Nicaragua marcharía bien de vez en cuando con el sandinismo en el poder, en las manos de la pareja presidencial que está ahorita, así como también de repente pues puede hacer que llegara alguien de la oposición. Sin embargo, algo pasó, y aquí viene la pregunta del segundo bloque. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Realmente fue un decreto lo que ha llevado a esta inestabilidad política que hoy por hoy tiene Nicaragua? ¿O hay algo más? En este interín del 2000 para acá, que hace que hoy por hoy Nicaragua vive la inestabilidad política que vive, y no tanto por un decreto, sino como decías al principio, porque había que empezar a leer más atrás lo que venía ocurriendo. En el corto plazo de los 10 años de Ortega en el poder, ¿qué es lo que hizo o cuál era su intencionalidad? Creo que ellos tenían claro que llegaban ahí para quedarse por un periodo largo. Claro. ¿Por qué? Porque habían pasado fuera del poder ya mucho tiempo. Y recuerden que el orteguismo, el sandinismo, se da en el mismo momento en que en el resto de América Latina empiezan a darse el arribo al poder de la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana, la izquierda del siglo XXI. Entonces, el tiempo ha demostrado que esos gobiernos no pensaban en 4 años, no pensaban en 5 años, pensaban en el largo plazo, porque dentro de su visión política consideraban que para la reforma de sus países y para llevarlos al desarrollo ocupaban periodos largos de tiempo. Un mesociclo. Un ciclo. Sí. Claro, la pregunta es si alguna vez en su mente al llegar al poder estaba la idea de abandonarlo. Es decir, si ellos se podían volver a ver como oposición política, que yo creo que no la tenían, no, ellos no dimensionaban ser oposición política y por eso les ha costado tanto los procesos de transición. Bueno, nunca han visto la idea de la transición como algo bueno dentro de su mentalidad. Pero bueno, ¿qué hace Ortega? Ortega termina de firmar sus acuerdos, primero con la iglesia, especialmente con el cardenal Miguel Obando y Bravo, que todavía a mediados de la década anterior era una figura muy relevante en Nicaragua. Él consigue un acuerdo con Miguel Obando y Bravo al punto que lo nombra en una comisión de reconciliación nacional y empiezan a hacer repartimiento de tierras y de títulos de propiedad con Miguel Obando. Por otra parte, hacen una ceremonia religiosa fuerte, grande en Nicaragua, celebrando la revolución, una cosa de veras que realismo mágico, ¿verdad? Una revolución marxista, o que se consideraba de cierta forma marxista-leninista, termina celebrándose con una ceremonia religiosa. Establece una simbología de una nueva religiosidad en Nicaragua y en el gobierno. Si ustedes hacen una revisión, por ejemplo, de la correspondencia oficial del gobierno de nicaragüense, va a aparecer ciertas frases dentro del motto, dentro del lema nacional, Nicaragua libre, prosperada y en victoria, que son elementos fundamentalmente religiosos y religiosos neopentecostales. Y el segundo gran acuerdo que hacen es con la empresa privada, donde les dicen, vean, el gobierno no quiere meterse con la empresa privada, este es un gobierno empresario, los hijos del comandante Ortega son empresarios y están metidos en empresas grandes en Nicaragua. Lo que queremos es un acuerdo en el cual ustedes nos ceden la capacidad política, no se meten en lo político, nosotros gestionamos y facilitamos lo económico, y se produjo un crecimiento del empresariado nicaragüense durante los primeros años del sandinismo muy fuerte, porque el gobierno se volvió eficiente para permitir a las grandes fortunas de Nicaragua hacer dinero al mismo tiempo que ellos también hacían dinero, y ellos se dejaron el aparato político, fundamentalmente un aparato político que tenían que controlar a partir de gente muy leal a ellos en los órganos más importantes del Estado. La materia electoral, para asegurarse la continuidad electoral en el poder,
los tribunales de justicia para asegurarse el control de ese espacio de poder político, de decisión de conflictos en Nicaragua, y por supuesto volviéndose un partido cada vez más fuerte para controlar tanto las elecciones locales como el Parlamento del Congreso de Nicaragua, donde tienen una inmensa mayoría que les permitía seguir haciendo ese tipo de nombramientos y controles. Hablando de cómo permea el sandinismo, el aparato estatal, el Estado como tal y también a la sociedad nicaragüense, yo he escuchado, sobre todo en voz de la oposición, yo he escuchado cuestionamientos. Por ejemplo, que han puesto obispos. Usted me dirá si sabe algo de eso o no. Que controlan el poder judicial, que controlan la materia electoral, y algo peor aún, y esto lo oye uno, sobre todo los nicaragüenses que vienen por acá y nos visitan, que la parte electoral no es tan transparente como uno cree, o por lo menos como creemos que es en Costa Rica, donde se dice que, se rumora, por ejemplo, que se pone a votar, no lo estamos afirmando aquí, lo estamos rumorando, o repitiendo un rumor, que se pone a votar a gente que tal vez no es mayor de edad, pero que se van a votar por el frente, se les da la cédula de identidad. Yo no sé si eso es cierto o no, o que de repente se le dice a alguien, mire, si usted vota por el frente, le vamos a dar esta latita de zinc o le vamos a dar este diario. ¿Qué podría haber de cierto en esto, licenciado? Vea, el clientelismo como actividad política en Nicaragua y en general en América Latina es una realidad. El tercer bastión, yo le diría que el sandinismo tiene en este gobierno 4 bastiones que lo sostuvieron: su acuerdo con la iglesia, su acuerdo con los empresarios y el desarrollo de una red clientelar muy efectiva. Entonces, el hecho de que en la materia electoral haya acusaciones fuertes de regalos a cambio de votar por alguien no es algo solo de lo electoral, es de la vida tradicional de los gobiernos nicaragüenses, no de este gobierno, sino histórico de Nicaragua. Es decir, este gobierno lo que ha llevado es a una repetición y a una profesionalización, si lo queremos llamar así, a un nivel superior de eficiencia de ese tipo de elementos. Entonces, atrás de las grandes ayudas sociales, atrás de la lucha por la reducción de la pobreza, que hay que reconocer que durante los primeros años de este gobierno se produjo una reducción de la pobreza, pero a través de una lógica asistencialista del manejo de las actividades sociales del gobierno, de la visión o de la función social del gobierno. Evidentemente eso era muy claro. Por ejemplo, el repartimiento de títulos de propiedad en zonas rurales, el fortalecimiento de caudillos locales ligados al sandinismo a través de ese tipo de lo que en ciencia política se llama el broker, que es el tipo que permite un acercamiento entre el pueblo que tiene que recibir las dádivas y el patrón, que es el que tiene la plata y los medios para entregar las dádivas. Entonces en el medio está ese gestor político, que es el que se encarga de manejar el pequeño mundo de lo local y sus relaciones con la gran política. Ese tipo de elementos es claro. El manejo electoral a nivel, digamos, de la élite fue clarísimo, porque básicamente el sandinismo puso gente muy cercana a Daniel Ortega como magistrados del Consejo Nacional Electoral de Nicaragua. De eso no hay duda. Acaba de renunciar Harold Rivas, que era cercanísimo al gobierno, con un pasado cercano al partido, etcétera, etcétera, etcétera. En los tribunales se repite lo mismo, es decir, hay clientelismo de pequeña escala, que es esa que usted señala, de la lata de zinc, de la pequeña propiedad, de la vaca, y está el clientelismo de alto nivel, que es la repartición de puestos de embajadas, de consulados, de puestos en la policía, de puestos en el gobierno, que también abarca toda la estructura del Estado. Pero les repito, eso
se hacía durante el somocismo, eso se hacía durante el gobierno de Arnoldo Alemán, solo que en coordinación con el sandinismo para que no se molestara, pero siempre se ha dado en Nicaragua. Vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a entender qué pasó con un país que empezó a disminuir la pobreza en el segundo mandato de don Daniel Ortega en este siglo XXI, que fue algo muy parecido a lo que ocurrió en el resto de Latinoamérica con el socialismo progresista, pero que algo ocurre y de un pronto a otro se rompe ese hilo conductor. Eso lo vamos a analizar después de la pausa comercial. Después de que fumas, el tabaco queda por horas, incluso días. Queda en las cortinas, en la ropa, los sillones, en las alfombras, en mis juguetes y me hace daño. El humo se va, el tabaco queda. Que la casa y el carro estén libres de tabaco. Caja Costarricense de Seguro Social. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos, ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh, shh. Ahí viene alguien. Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021 seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede!